Bienvenidos amigos televidentes a una entrega más de su toque de queda de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche y los sábados de 4 a 5 de la tarde, su programa Toque de Actualidad. Yo soy Mario Abreu y hoy me acompaña ese colega comunicador, locutor, animador de tarimas de grandes eventos, productor de televisión, Alexis Barrera Corporán. Hermano, bienvenido. Gracias Abreu, gracias, de verdad. Señores, estamos produciendo y trabajando para hacer un programa mejor que el de ayer. Así mismo es, hermano. Gracias Alexis por acompañarnos como siempre. Aquí nosotros, pues agradeciendo a Dios sobre todo, que nos permite compartir esta hora con todos ustedes y a ustedes por abrir las puertas de sus hogares a través de la televisión y las plataformas sociales. Ustedes saben que estamos por aquí por Tora TV, canal 69, el canal que te gusta, y canal 1069 en los canales de alta resolución de Claro TV. También para toda esa zona del Cibao, toda esa zona de Santiago y pueblos aledaños, nos pueden ver a través de La Hora TV Media Group. La Hora TV Media Group, donde usted en toda esa área del Cibao puede ver su programa Toque de Actualidad. Y para aquellas personas, dominicanos ausentes como extranjeros, nos vean también a través del internet. Solamente donde quiera que estén, deben tener lógicamente un dispositivo electrónico, accesar a Google y escribir allí latoradigital.com. latoradigital.com. Y en YouTube, hermanos, si nos quieren ver por YouTube también, Tora TV por YouTube. Tora TV. Transmisión simultánea vía streaming por ambos sitios al mismo tiempo, en su hora. Ahora, si quiere ver alguno de los programas anteriores, pues busque nuestro canal de YouTube, el mismo nombre del programa, Toque de Actualidad, en YouTube, y encontrará todos los programas anteriores. Y usted lo va viendo, lo va repitiendo, se lo envía a cualquiera. Ahora también síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Toque de Actualidad, donde encontrará noticias y comentarios, como también algunos cortitos importantes de las entrevistas a personalidades que invitamos por aquí. Hermano, hoy tenemos un programa especial, un programa que estarán con nosotros el doctor en medicina interna y nefrólogo, Juan José Pérez, quien además también es abogado, y estará con nosotros el licenciado Ángel de los Santos, también abogado. Estaremos compartiendo con ellos sobre un tema tan importante como son las demandas a los médicos o a los centros hospitalarios, a las clínicas, por malas prácticas médicas. Así que un tema que sabemos que le interesa a usted y a todos nosotros. Pues también en mis aguas yo. Así es, hermano. Con mi colega preguntándole cosas. Así mismo es. Así que no se mueva ahí, que retornamos en breve aquí en su Toque de Actualidad. De regreso, amigos televidentes, en su Toque de Actualidad. Hemos llegado a la sección más esperada del programa, nuestra entrevista central. Señores, y como lo prometido es deuda, hoy se encuentra con nosotros un amigo, un hermano, quien nos ha visitado ya anteriormente. Estuvo por Europa hace un tiempo, no nos cogía la llamada y todo, pero gracias a Dios lo logramos por aquí. Y se encuentra con nosotros ese hermano, el doctor Juan José Pérez. Señores, Juan José Pérez, médico, internista, nefrólogo, quien también a su vez es abogado. Hermano, bienvenido. Claro, muchas gracias, Mario, muy amable. Nuevamente, gracias por la invitación que tú nos externas siempre agradable, siempre afable. En verdad te felicito además porque pues obviamente veo que ha habido unos cambios bastante interesantes aquí en el estudio. Sí, ya anteriormente no habíamos visto en otro lado, pero veo que las cosas van caminando muy bien. Yo te felicito grandemente y siempre deseándote mucho éxito en todos tus proyectos. Gracias, hermano. Yo sé que esos son sinceros. Juan José, tenemos que mencionar que hoy vienes acompañado del licenciado Ángel de los Santos, quien es abogado. Y vamos a estar hablando de un tema tan importante, hermano,
para nuestros amigos televidentes, para todo el mundo, y es el tema de las demandas, a nivel de las demandas legales, con lo que se relaciona con las malas prácticas médicas. Un tema correcto, que sé que mucha gente pues ha pasado situaciones determinadas en su vida relacionadas a esto, y quisiéramos que hoy ustedes, como especialistas en la materia, pues desarrollemos esos temas, hermano, de la forma magistral como tú estás acostumbrado a hacerlo. Bien, muchas gracias, Mario, nuevamente. Debo decirte, Mario, que hoy me hago acompañar de un gran amigo y colega, el licenciado Ángel de los Santos. También debo anticipar que anteriormente, como bien tú lo acabas de explicar, hemos estado aquí en el estudio previamente conversando sobre temas que tienen que ver con la actualidad médica y específicamente tópicos en el término de lo que es la nefrología, básicamente. Sí, claro. Ya habíamos conversado bastante sobre lo que es la insuficiencia renal crónica. Habíamos conversado bastante sobre lo que es las infecciones de vía urinaria y demás temas que competen específicamente a la medicina, que es donde siempre me he desenvuelto ya por muchos años, obviamente. En esta ocasión, pues debo decirte que soy además abogado, sí, hice Derecho y ahora estoy cursando con una maestría en Derecho Penal, en donde he conocido un gran amigo, que es el licenciado de los Santos, con quien hoy comparto cabina aquí con ustedes. En un momento se nos ocurrió hablar de las demandas médicas, de la mala práctica médica y el desenvolvimiento legal de esa condición en nuestro país, en virtud de que es una condición bastante o digamos relativamente frecuente en el país. Y por consiguiente entendemos que a los fines de edificar al pueblo, claro, y básicamente tanto a la población o al ciudadano de a pie, en palabras y en lenguaje llano, que ellos puedan entender o que se pueda entender lo que es una demanda de mala práctica y cuándo proceder y cómo se procede. No solamente eso, sino que por demás la medicina, hay bastantes facultativos en la actualidad que están acarreando, que están pasando por situaciones como esta. Así es. Y por consiguiente yo creo que ha sido un tema, es un tema muy importante a dilucidar. Hoy en un momento te hablaba de, caramba, cualquiera habla de infecciones de vía urinaria nuevamente, o habla de la formación de orina, y sí, en otra ocasión cuando tengamos el tiempo podríamos hacerlo. Claro que sí. Pero me voy a enfocar en esta ocasión y luego le paso la voz a mi gran amigo, el licenciado de los Santos, y voy a hacer un breve introductorio sobre lo que son las demandas médicas. Claro, claro. La mala práctica médica es algo, digamos, como dije anteriormente, relativamente frecuente. Los artículos del Código Civil de la República Dominicana, en los cuales se subyacen o que se apoya la demanda en mala práctica médica, están claramente establecidos. Hay una responsabilidad civil importante en daños y perjuicios, que es precisamente así es como se denomina la demanda. Okay. Demanda de responsabilidad civil por daños y perjuicios, con algunas características específicas. Y es importante connotar lo que es la responsabilidad del médico frente a estas condiciones, la obligación que ciertamente tiene el médico para reparar en daños y perjuicios cuando se comete un hecho por omisión o por acción o por omisión. El paciente tiene el derecho entonces a ser resarcido sobre esta condición. Okay. ¿De acuerdo? El incumplimiento puede ser un incumplimiento contractual o no contractual, ya cuando hay un contrato específico, ¿verdad? Que especifica las condiciones del accionar médico. Y en ese mismo orden, entonces, en nuestro país la mala práctica se encuentra enmarcada dentro de lo que es la responsabilidad civil, reitero nuevamente. El Código Civil establece en algunos de esos artículos, y si nos vamos al derecho comparado, así también en otros países del mundo, también hay artículos donde subsume el hecho de lo que es la responsabilidad civil y donde se fundamenta, es decir, las bases legales para eso. Sin embargo, nuestro Código Civil dominicano, en el artículo 1382, en el artículo 1383, así como en el 1384, y me apoyará en estas palabras mi colega, establece, por ejemplo, en el 1382, que cualquier hecho del hombre que causa un daño a otro hombre,
está en la obligación de resarcir o reparar ese daño. Es decir, que queda digamos, enteramente establecido Sí, que hay una responsabilidad propia claro. y que debe, sobre la base de eso, ser resarcida. En el artículo 1383 también establece que cada quien es el responsable del daño. Yo soy responsable del daño que podría ocasionar a otra persona, ¿verdad? Y en ese mismo sentido, debo establecer, sobre la base de lo anteriormente explicado, que ciertamente, y es muy obvio que si cometo un daño, pues tengo que buscar una manera de cómo resarcirlo, y para eso entonces existe el Código Civil y establece en cada uno de esos numerales o esos artículos, establece claramente qué se debe hacer. Hay un artículo también que es el 1384, es decir, del 1382 al 1384, establece que uno es responsable no solamente del daño que yo puedo ocasionar, sino que por demás, si yo tengo un equipo de personas que trabaja conmigo, si ocurre un daño, pues también yo soy responsable por los demás de haber ocasionado el daño. De manera que te das cuenta que esto deja claramente establecido que cualquier persona que cause un daño es el responsable por sus acciones, es responsable de todas las condiciones y acciones que él acarree, ya sea por imprudencia, ya sea por negligencia, ya sea por acción, ya sea por omisión, ya sea por inobservancia. Y esto no excluye, obviamente, a los profesionales de la medicina en sentido general. Al contrario, o sea, en sentido general acontece eso para todo el mundo, pero muy en específico también para la profesión de la medicina. Entonces, en ese orden merece definir lo que es la demanda de responsabilidad civil y en daños y perjuicios. Y básicamente es una acción legal en la que una persona, en este caso es la persona llamada demandante, el afectado, ¿verdad? Solicita una compensación por los daños ocasionados por otra persona, que es el demandado. Exacto. Correcto. Como decía anteriormente, estas condiciones pueden pasar por una acción o por una omisión. Yo como médico he visto muchos casos, sí, ¿verdad? Sí, porque tú manejas ambas ramas. Por eso te digo, exacto. O sea, yo me he visto compelido, por eso, me he visto compelido a tener que defenderme de algunas situaciones propias de esta naturaleza, y he visto a algunos compañeros, precisamente ahora, antes de entrar a la cabina, también observaba un escrito, ¿no?, que tengo a mano, nos dice que las sentencias condenatorias en el país han aumentado en los hospitales y clínicas bastante, ¿no? Sí. La sentencia condenatoria en contra de clínicas y hospitales en el país por presunta mala práctica médica han aumentado sustancialmente en los últimos años. Y puedo mencionarte algunos de los casos, como por ejemplo es el caso de la Clínica de Corazones Unidos, en donde pesa una sentencia que favoreció a una paciente con el caso de unos 1.750.000 pesos, que se incrementó a 3.5 millones de pesos con el duplo de 1.5% del monto dictado por el dispositivo judicial. O sea, esa es una demanda en daño y perjuicio que perjudica a esta entidad. Mas no tengo los detalles precisamente, sino básicamente quiero hacer connotar la importancia que tiene el asunto de las demandas, claro, sí, y cómo empieza a afectarnos. Esta situación es muy común en Estados Unidos, sí, y básicamente pues no deja ya de ser una condición que se empieza a presentar con una cierta frecuencia y regularidad en el país. Siendo así, yo entiendo que es importante alertar a ambas partes y las partes actuantes, tanto el paciente como lo es también el médico o la actuante. Sí. Hay otro caso muy particular, que es el caso de Ney Arias Lora. En el Ney Arias Lora también aconteció en el traumatológico. Fue condenado por la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia al pago de 10 millones de pesos a favor de Félix Julián Encarnación, quien perdió una pierna derecha luego de adquirir una bacteria tras ser operado en este centro. Así sucesivamente, tenemos un caso en CECIP y bueno, solamente por mencionarte algunos casos. Sí, sí, pero nada, que lo mencione para que se vea. Claro, ahí está como médico nadie está exento de este tipo de situaciones. Y recuerdo en una ocasión que yo como médico nefrólogo
pues algunos pacientes que tuve, recibí una demanda porque algunos pacientes pues se contagiaron con hepatitis B y hepatitis C en el procedimiento de hemodiálisis. En consecuencia, pues me establecieron una demanda y yo tuve que defender la demanda y gracias a Dios pude salir bien con esta situación, pero me ayudó mucho y ahora voy a puntualizar sobre este particular. Un aprendizaje obtuviste. Esto ahí es un aprendizaje muy importante. Asimismo hay otros casos que nos han ayudado jurisprudencialmente para que posteriormente nosotros tengamos el asidero, digamos, legal para una buena defensa. Okay. Y de eso es que se trata el conversatorio, de que nosotros podamos entender dentro del contexto de lo que estamos conversando, de que ciertamente existe la demanda, pero también debemos buscar la forma de cómo defendernos y cómo, el mecanismo de defensa, y no solamente eso, sino por demás, cómo establecer los mecanismos preventivos. Y yo creo que un mecanismo preventivo legal que nos ayuda bastante es el hecho de tener a mano lo que se llama un consentimiento informado. Pero a eso iba. Y perdona ahí la interrupción, Juan José, cuando te oía hace un momentito exponer todos y cada uno de los artículos y eso que mencionaste a nivel de leyes que están allí establecidos, donde una persona es responsable del daño que cause a otra, ya sea por negligencia, omisión, desconocimiento o, mala práctica. Pero a eso iba. Generalmente cuando una persona se va a someter, hasta donde yo tengo entendido, y yo he sido parte, o sea, también lo he vivido en carne propia, se va a someter a algún tipo de procedimiento médico que va más allá de una simple consulta. Vamos a hablar de una cirugía, vamos a hablar de una operación. Te ponen a firmar un documento donde tú descartas o descargas, mejor dicho, sería el término, de cualquier tipo de demanda o algo, hasta en caso de que tú fallezcas. Entonces, eso ya exime al médico de poder proceder contra cualquier tipo de mala práctica. Ese documento que firma el que se va a someter a esa operación. En realidad legalmente te protege, te ayuda como médico el hecho de que yo te pueda explicar a ti. A ver, te voy a poner un ejemplo clásico de mi especialidad. Sí. Si yo voy a dializar a un paciente, si yo voy a ponerle un catéter subclavio a un paciente para hacer hemodiálisis, yo debo explicarle al paciente con detalles cuáles son las condiciones, primero explicar, ¿verdad?, cuál es el procedimiento, claro, cómo se lleva a cabo el procedimiento, hacer un detalle sucinto de lo que es el procedimiento y sobre todo establecer cuáles son las complicaciones tardías, las complicaciones los tempranas, riesgos, las complicaciones inmediatas, todos los riesgos, ¿verdad? Exacto. Sumamente detallado. No quiere decir eso que no se te demande, pero esto es un documento legal que te ayuda a evitar condiciones futuras en términos legales. ¿Me doy a entender? Colega, usted ha dado aquí una cátedra de lo que es la abogacía. Aquí hay mucho carnicero en la República Dominicana. A veces salud pública no ejecuta lo que tiene que ejecutar. Esas demandas son ganadas con gente que tiene dinero para seguir la demanda de los colegas que hay que pagarle. El pobre que viene a hacerse una operación, se muere ese familiar y nadie lo ayuda. ¿Qué se hace con esa gente? Es parte, con los carniceros. Es parte de la idiosincrasia de nuestros medios. Sí, realmente es una condición propia del país en su desarrollo, ¿no? Nosotros vamos evolucionando hacia lo mejor. Obviamente entiendo que en su momento estas cosas se van a mejorar. Yo decía el día pasado que cuando la clase, digamos, menos pudiente pueda ir sus hijos puedan ir a las escuelas, la clase pudiente pudiese mandar sus hijos a las escuelas públicas, o cuando la clase pudiente pueda mandar sus familiares a esos hospitales públicos, entonces la política va correcta. Pero desafortunadamente es un país, nuestro país tiene esas falencias y por consiguiente hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, esas condiciones. Sin embargo, aún así se puede proceder. Sencillamente, si una persona de escasos recursos se ve compelida a una situación de esta naturaleza, sencillamente eleva una instancia, se va a un abogado que sepa del asunto y podría empezar una acción legal, una demanda en contra de cualquier tipo de negligencia médica. ¿Me doy a entender? Ok.
Pero entonces, muy importante la pregunta, Alexis. Pero entonces, volviendo al tema que tú decías, cuando ya ese documento que se firma, que todos y cada uno de los pacientes que van vamos a llamarle así, que van a hacerse un procedimiento quirúrgico, firman ese consentimiento donde eximen y descargan de cualquier tipo de responsabilidad civil, penal, que aquello, que lo otro, así, y la persona falleciera. Ya eso es un instrumento que te puede evitar tú decías, posteriores. Claro, te puede proteger. Mira, voy a referirme a un caso reciente en una clínica de estética del país. Ciertamente los casos de estéticas se ve mucho eso. Es muy común. Sí. Muy común. Sí. La paciente no queda cómoda, ya han llegado no quedan conformes. La boca entonces, no me quedó como usted me dijo, doctora. Correcto. Peor. Le puso una cosa así. Puso una protección de bembón, la gente. Bueno, eso es muy común, pero eso es una cirugía de efectos. Sí, si tú vas buscando digamos, un efecto, ¿no? Sí. Entonces, en días pasados hubo un fallecimiento en una clínica del país y atacó mucho a un médico, no quiero mencionar los nombres, pero se mencionó mucho ese tema y bueno, que había gente que decía que el hombre tenía que estar preso y que por demás y tal cosa. Sí, porque no es la primera. Claro, y después ciertamente que no, que la familia dijo que no y objetó seguir adelante con esa demanda. Me puse a pensar y asumo que existe la posibilidad de que había un consentimiento informado que establecía razones en ese contexto particular. Okay. ¿Qué habrá pasado? A ver, te explico. En ocasiones tú operas a una paciente, un cirujano opera a una paciente de una condición estética y tú tienes que mandarle a poner medias, ¿verdad?, compresivas para que no te haga una embolia grasa. Y eso ocurre al cabo del tiempo, pero eso está explicado. Exacto. Las complicaciones que tú puedes tener conforme a ese tipo de procedimiento al cabo del tiempo están explicados en el consentimiento informado. Okay. ¿Ves? Si por alguna razón eso acontece, que puede acontecer, a ver, porque yo entiendo que la medicina, nosotros hacemos medicina buscando un resultado afable, digamos, favorable para el paciente, claro. Eso es lo que la medicina, eso es lo que buscar algo. Ahora que por negligencia pasen cosas, perfecto, tú puedes demandar, pero dentro de eso debe tener un documento en el cual tú te apoyes, en el cual se explique, porque te digo algo. Sí, tú te puedes tomar sea el conocimiento del paciente. La aspirina es un medicamento muy noble con 7 funciones, pero una aspirina te puede producir un sangrado digestivo. Y hay gente que son alérgicos a la aspirina. Entonces, ¿cómo yo puedo, entonces, me voy a cohibir de hacerlo? Yo te explico como médico cuál es la condición de una aspirina. Te puede producir una nefropatía intersticial y te puede mandar a diálisis una aspirina si tienes idiosincrasia de esa condición. Ya. Me doy a entender. Entonces, ¿cómo puedo manejarme con la medicina desde ese punto de vista? Bueno, ahora tenemos la situación legal que es un poco difícil para el médico porque prácticamente en un término no amarra las manos, ¿verdad? Pero si hay un documento legal, un documento que nos sustente, que nos apoye y que en el momento en que tengamos una condición judicial podamos decir, no, mire, yo le expliqué a usted en este consentimiento informado y está explicado en este formulario. Y tú vas si tú vas al odontólogo y te saca una muela, hace una exodoncia, como se llama, tú puedes hacer un sangrado por la muela, una hemorragia. Y bueno, tú tienes que explicarle eso al paciente y puede pasar. Lo que te quiero explicar con todo eso es que ese documento es vital, es importante, más no quiere decir que no te exima de la demanda, pero sí te sustenta y te ayuda. Te ayuda un poquito. Excelente la participación, señores. El tiempo vuela. Juan José, el tiempo vuela. Pero tenemos que cumplir con unos compromisos comerciales. Excelente. Porque vamos a darle paso aquí a nuestro amigo el licenciado Ángel de los Santos, abogado, quien estará también entonces exponiendo de su parte todo lo relacionado a lo que tú has estado explicando. Muchas gracias. Entonces, volvemos en breve, señores. De regreso, amigos televidentes, en su toque de actualidad, retornando aquí a este set con estos profesionales, tanto de la medicina como de las leyes, en la parte del doctor Juan José Pérez. Y vamos a pasar, pues, la palabra, el turno
al licenciado Ángel de los Santos, abogado, para que nos dé su opinión con relación a este tema tan importante que son las demandas que se hacen producto de malas prácticas médicas. Abogado, licenciado, este programa es suyo, arranque. Bien, Mario, darte las gracias a Alessi y al doctor Juan José Pérez por la invitación a un programa que se ve a nivel global. Así es, hermano. Bien. Gracias, Entonces, gracias. Cayéndole atrás con relación a lo que dijo el doctor Pérez de las demandas por mala práctica médica, es importante analizar el por qué los médicos son demandados y condenados. Exacto. ¿Por qué son demandados y condenados? Porque los médicos hay dos puntos que son vitales, que los médicos lo entiendan. Son los procedimientos y las técnicas. Estos procedimientos y estas técnicas están basados en dos estamentos que los médicos deben conocerlo. Uno es el protocolo de salud y el protocolo legal. Ok. Ese protocolo legal y ese protocolo de salud, los médicos tienen que conocerlo al dedillo. Por ejemplo, si el protocolo de salud establece que un médico no puede realizar 10 operaciones en un día, usted no puede operar 10 personas en un día. Exacto. Opere una o opere dos. Claro. Porque cuando estaría violando ya. Entonces, porque usted puede haber cumplido con todo el procedimiento, pero ha cometido una imprudencia. Y esa imprudencia es lo que va a causar un daño o un perjuicio a esa víctima. Exacto. O posible víctima. Exacto. Y que ella entonces pueda apoderar a un abogado y que ese abogado apodere un tribunal para que el tribunal entonces determine si procede o no procede esa demanda por mala práctica médica. Ok. Bien, pero si se demuestra que real efectivamente ese médico no cumplió con ese protocolo de salud, independientemente de que tenga el acontecimiento afirmado, sí. Independientemente de eso no lo va a él asumir de su responsabilidad civil o penal. Ok. Es preciso que la población tome en conocimiento cuáles son las vías por lo cual una persona que sienta afectada por un daño que se le ha causado, sí, como ocurre con mucha frecuencia, por una mala práctica médica, es bueno que las personas todos tengan conocimiento cuál es esa vía. Existen varias vías que podemos elegir. Electa una vía. Podemos elegir la vía civil, la vía penal y también la vía del Tribunal Superior Administrativo. Ok. Por eso observamos que el doctor Juan José Pérez, en su oportunidad, estableció 3 sentencias. Esas 3 sentencias que el doctor estableció ahí son sentencias. Una es emitida por la segunda sala penal del Tribunal de Primera Instancia del Distrito Nacional. Otra es emitida por la cuarta sala del Tribunal Superior Administrativo. Y la otra es emitida por la cuarta sala civil y comercial del Distrito Nacional. Okay. Es decir, que el demandante en daños y perjuicios puede elegir cualquiera de estas vías. Pero siempre, la persona siempre busca la vía penal, porque está buscando lo que es el apremio corporal de la persona, poderlo agarrar preso. Porque como ustedes saben, por la vía civil o por la vía administrativa no va a caer preso. No, exacto, no le cabe cárcel. No le cabe cárcel porque si es por la vía de la jurisdicción civil, por ahí usted no tiene el apremio corporal. Simplemente por la vía penal. Por eso muchas veces los abogados se van por esta jurisdicción, por la jurisdicción penal, con la finalidad de buscar la forma de conseguir un método alternativo de resolución de conflictos, de resolver conflictos. Porque aquí lo que está hablando es de intereses. Muchas veces hay personas que demandan con 2 objetivos. Uno, recibir un resarcimiento de los daños y otro, recibir una condena. Ok. Recibir una condena. Eso es lo que busca cualquier víctima en cualquier jurisdicción, ya sea por la vía civil o por la vía penal, administrativa o laboral. Siempre busca 2 situaciones, pero con la excepción que por la vía penal usted puede conseguir esas 2 situaciones. Por eso entonces el demandante tiene esa opción de electa una vía. Es un término que viene en el Código de Procedimiento Criminal, pero que actualmente se utiliza, los abogados lo conocen. El abogado va a buscar la vía que él tenga mayor conocimiento para sustentar su caso, porque los abogados somos como los médicos. Los médicos tienen especialidades. Claro. Hay unos que son anestesiólogos, unos que son nefrólogos. Así habemos abogados que tenemos un fuerte en cada una de las áreas, ya sea penal, civil o laboral. Y cada abogado va a llevar entonces esa jurisdicción. ¿Qué debe hacer la persona que vaya a buscar un abogado?
buscar un abogado que tenga experiencia en estas áreas con la finalidad de que pueda conseguir su objetivo. Entonces, es bueno también saber lo que es la competencia. Es bueno saber lo que es la competencia. La competencia para usted iniciar una demanda por mala práctica médica va a determinar dónde esté el centro médico, el hospital o el domicilio de ese médico. Esa es la jurisdicción donde usted tiene que demandar. Al igual que la competencia ratum materia. Si usted va a demandar por la vía penal, tiene que saber ante el tribunal penal. Si va a demandar por la vía civil, debe saber ante el tribunal civil. Y si va a demandar por la vía del Tribunal Superior Administrativo, debe también saber dónde está la jurisdicción de ese tribunal. Con la finalidad de que a usted no le vayan entonces a declarar un caso, le puedan declarar la incompetencia de ese caso. Por eso es importante. Importante que vayan tomando nota nuestros amigos televidentes de eso tan importante que el licenciado aquí, Ángel de los Santos, está explicando. Sí. Como bien dijo el doctor Juan José Pérez, ahorita, él habló de los artículos 1383 y 1384, hasta 1384, que habla de la responsabilidad civil. Sí. Todos esos artículos uno lo puede combinar de acuerdo a la jurisdicción que usted vaya a apoderar. Por ejemplo, si usted decide apoderar la jurisdicción penal, que según lo que establecen los artículos 29 al 31, establece que la acción penal es pública o privada. Entonces, si es pública o privada, entonces ahí, dependiendo la tipificación del bien jurídico tutelado afectado, entonces usted va a elegir cuál va a ser el artículo que usted va a utilizar para incoar su demanda. Okay. Sí, por ejemplo, si estamos entonces hablando que usted se va a ir por la jurisdicción civil, ya usted sabe que son los artículos 1383, 1384, 1382, que hablan de la responsabilidad civil. Bien. Todo aquel que le causa un daño a otro está en la obligación de reparar ese daño. Okay. Igual que nada más usted no es responsable del daño que usted causa, sino el daño que le pueda causar también una persona que esté bajo su vigilancia. Okay. Por eso es que cuando van a incoar la demanda, ¿qué hacen? Al galeno que actuó en esa operación lo demandan, pero también demandan también al hospital. Uy. Con la finalidad de que... al anestesiólogo. Sí, también. Uy. Sí, con la finalidad de que la sentencia sea común y oponible para ellos. Común y oponible porque así, si el tribunal entiende que hay pertinencia en cuanto a esa demanda, el tribunal la coge, entonces la víctima tendría entonces más posibilidad de que la sentencia se garantice. Claro. Colega, toda esa sala hay que pasarla y llegar a la Suprema Corte de Justicia. Uno con ese pariente enfermo que gastó un dinero en esa para reparación, para recuperarse, para ponerse bonito. ¿Cómo aguanta esa familia económicamente llegar a la Suprema Corte de Justicia y a veces fallan? Y ese médico que no lo suspenden, todavía comenzando el juicio, no lo suspenden, teniendo casos anteriores. ¿Qué vamos a hacer nosotros, el ciudadano común? Bueno, lo que pasa en este caso es que la víctima en este caso tiene dos opciones. Si ya inició su proceso y está en primera instancia, apelación y casación, debe entonces de esperar que se agote lo que es el debido proceso. Claro, tenemos que hablar del debido proceso. Debido Ahí proceso, iba yo a explicar también. Exacto. Debido proceso. El debido proceso toma su tiempo, como todos los procesos toman su tiempo, perdóname. Sí. Debido proceso, por eso existe lo que es el artículo 68-69 de la Constitución de la República, que establece la tutela judicial debido proceso. Entonces, ya después que se incurre una demanda, debe de agotar todos los pasos, porque la Constitución establece, igual que los principios del Código Procesal Penal establecen, la igualdad entre las partes, la igualdad entre la ley. Entonces, no podemos beneficiar a la víctima y perjudicar a un imputado. Tenemos que entrar entonces en lo que es en el contradictorio. En el contradictorio, un juicio oral público contradictorio, donde cada una de las partes van a exponer su prueba. Obviamente, porque hasta que no se demuestre lo contrario, estamos hablando de un imputado. Sí. Claro. Todavía no estamos hablando de una persona que ya ha sido, ¿me entiendes?, juzgada, con la cosa irremediablemente juzgada, ya es lo que establece que tú tienes un reo. Sí. Sí. Es así. Entonces, ¿qué pasa? Por eso lo que pregunta Alessi es de vital importancia, que esa persona tiene que saber que todo aquel que inició un proceso tiene dos formas de terminar el proceso. Uno, utilizando la mediación, la conciliación, la transacción,
o esperar el debido proceso, que la sentencia vaya de primera instancia, apelación, casación, y si es materia penal, revisión penal, y si es materia civil, revisión civil. Y hay muchas personas que también se van a lo que es el Tribunal Constitucional, con la finalidad de que sus derechos les sean reconocidos. Lo que es la parte recursiva y todo eso. Exactamente. Sí, muy importante, señores. Este tema, como ustedes saben, nosotros siempre en Toque de Actualidad procurando llevar un poco de luz, porque creemos en eso. Nosotros entendemos la responsabilidad de lo que es la comunicación y siempre queremos llevar temas de interés general, y sabemos que todos y cada uno de nosotros pues pasa por algunos procesos de salud que lamentablemente nos afecta en un determinado momento y tenemos que acudir a alguna clínica, a algún hospital, y muchas veces se da el caso de que de allí salen personas, entonces en vez de curadas o mejorar su salud, pues salen más afectados. Correcto. Entonces Sí. es lo que estamos hablando hoy. Tú en sabes, día. Mario, que como médico yo debo decirte que me surgió conforme pues me empapaba sobre el asunto del tema. La pregunta que cualquier médico también podría hacer, y yo como médico en un momento me sentía tan indefenso en entender que solamente yo puedo ser el demandado. Sí. Y en una pregunta que me cuestioné es, ¿y cuándo el médico puede demandar a un paciente? ¿Cuándo puede También. entonces el Pero, médico ¿verdad? decir? También, sí, Obviamente, ahí. porque si tú me demandas, es porque tú tienes el derecho de hacerlo. Pero yo tengo el derecho de defenderme, pero también de contrademandarte. ¿Cómo lo hizo? Exacto. ¿Comprendes? ¿Cómo Entonces, fue el caso? en ese contexto yo analizaba qué podía, bajo qué circunstancias yo podía entonces incoar una demanda a un paciente. Sí. Diga usted, doctor. Bien, ustedes saben, el doctor sabe mejor que yo, un maestrante, él sabe mejor que yo que existen lo que son las demandas reconvencionales. Correcto. ¿Qué es una demanda reconvencional? Usted me demanda a mí y yo reconvencionalmente lo puedo demandar a usted. Y el juez va a analizar las pruebas, las evidencias que tenga en la glosa procesal y va a determinar si su demanda prospera o es la mía. Entonces, en la misma demanda, usted me demanda, entonces yo lo que hago es un escrito de defensa, y en ese escrito de defensa hago una demanda reconvencional para que el juez en su justa dimensión conozca de las dos peticiones, tanto la del médico como la del paciente. Cada parte debe depositar las pruebas en que basa sus argumentos. Pueden ser pruebas documentales o pruebas testimoniales. Es correcto. Ok, importante eso, importante. Sí, porque también sabemos que así como ocurre, Alexis, Sí. de personas que son afectadas, vamos a decir, como bien decía, Que le hace un José hace daño al momento, médico. Sí. por negligencia, por omisión, por desconocimiento, por mala práctica, pero también se puede dar el caso, digo yo, de que también vaya alguna persona a solicitar algún servicio médico y no le diga al médico, ¿Qué pienso tiene? yo pensando así, Sí. ¿Qué tengo yo? si tiene Claro. alguna ¿De qué condición, padezco yo? si tiene alguna condición Ujú. determinada que podría poner su vida en riesgo o su salud al momento de someterse a ese proceso que quiere ir a buscar, donde ese médico, si oculta ese dato, ya entiendo yo que el doctor ahí, el médico, tiene el derecho de Demandar. llevar esa demanda. Tengo, Sí. tengo un caso en particular en ese mismo contexto, en ese mismo orden, en esa misma dirección. Y es una paciente que cuando se le está haciendo el historial por anestesia, ella no dijo que fumaba. Oh. Y entonces en el transquirúrgico la paciente hace una crisis de broncoespasmo, que es un espasmo de los músculos de los bronquios, ¿no? Para que puedan entender. Exacto. Y la paciente pues falleció. Entonces, Afecta el pulmón por el sí, cigarro. obviamente, si tú eres un fumador, debe tomarse en cuenta la hora del proceso anestésico. Pues tú vas a entubar a una paciente que ya tiene una condición previa. Muchas veces el paciente oculta esa condición. Ya. Y cuando tú vienes a ver, tiene un tema. Entonces, ya el médico se defiende ahora en estas ocasiones y en vez de creer en ese contexto en particular, manda a hacer lo que se llama una espirometría al paciente, valorando la capacidad vital de tus pulmones para entonces ponerte en cirugía. Porque muchas Es como el veces... soplado y eso. Claro, exactamente. Sí. Ya supongo que te lo ha hecho. Sí, sí. Ahora con el COVID fue muy común que los neumólogos mandaran a hacer Sí. la prueba de capacidad vital por una espirometría. Y entonces así mismo, por ejemplo, tiene mucha importancia hacer una depuración de creatinina endógena. ¿Y qué es eso? Bueno, tenemos que ver cómo el riñón está funcionando antes de tú ponerle a un paciente un medicamento
Si tú le das anestesia, tú tienes que saber cómo está su depuración, porque dependiendo de la depuración, así mismo es la cantidad del medicamento que le va a poner, y muchas veces eso ya se pasa por encima. Sí, sí. O sea, son muchas aristas, ¿no? Sí. Que deberíamos tomar en cuenta a la hora de prevenir que seamos falibles de una demanda médica. Y cuidarse En también el términos de médico. médico, Y cuidarse el médico Y el también. Y el médico también, claro. Cuidarse el médico. Claro, claro. Es importante tomar en cuenta también que el médico, ese galeno, no tiene la intención de causarle un daño o un perjuicio a una víctima. Por eso es que en el código penal, la posible imprudencia está tipificada en el artículo 219 y se condena con 2 años de prisión. Sí, Ya, 2 años sí. de prisión, y se valoran la posibilidad de cuando el paciente, si hay un fallecimiento, Si hay una imprudencia, porque se o tiene una que probar, imprudencia. se tiene que probar que hubo una mala práctica médica. Bueno, Porque hubo un caso que usted lo explicó aquí mismo, que usted decía, cuando estaba ahorita, usted decía que hubo una persona que le dejaron una gasa Sí. en el corazón. Correcto. Y esa persona entonces tuvo que ir a otro centro médico y se verificó que real efectivamente esa persona tenía una gasa. Entonces Wow. ahí se verifica que hay una falta, una Sí. imprudencia, una mala práctica médica, y por eso a ese hospital lo condenaron a pagar unos recursos. Ahora, hay una irresponsabilidad a veces también del médico, dejar también que la doctora que está al lado, la enfermera, termine con el paciente y él no chequea total cómo ese procedimiento se va ese paciente de ahí. Uno piensa en este instante. Sí, puede ocurrir, pero fíjate, el hecho de que eso ocurra también vincula al médico bajo una condición de mala práctica también, en el entendido de que acontezca cualquier tipo de situación con el paciente. Por eso en el artículo 1384 es donde establece que vincula, ¿verdad?, al personal con el que yo trabajo. Si yo trabajo y estoy de médico, como tú bien lo acabas de explicar, y con mucha frecuencia se ve que ya hay personas que tienen un expertise dando los puntos en el paciente, le dice al chico, mira, termíname ya los últimos planos que me quedan, ¿verdad? Sí. Y Se puede acontecer, confía, podríamos decir que se confía. puede pasar, pero no entonces, descarga su responsabilidad. no está descargando su responsabilidad legal. Exacto. Ahí está. Su responsabilidad legal está ahí, lo establece en el artículo. Muy Precisamente, ¿me entiendes? Sí. Muy importante. O sea que, conocemos al doctor Juan José Pérez hace años, y sabemos que es de los doctores que realmente cumple con todo ese tipo de procedimientos, pero como tú decías hace un Sí, momento, a veces, hay no. una serie también de doctores que a veces, Carnicero, ya sea por carnicero. confianza, No lo digo ya. yo no le quiero decir así. Ok, perdón. Ya. Perdón, doctor. Bueno, hay de todo, hay profesionales. En la viña del Señor. Claro, hay médicos buenos, hay abogados malos, hay médicos malos, hay de todo bueno y malo. Es así, es así. Voy a aprovechar para decirte Eso te iba a solamente, decir, que nos están quedando un par de minutos. a extenderme un solo minuto, porque me hablaste, Ángel, del asunto de lo que es la fatiga y el protocolo de salud en etapas iniciales cuando empezaba tu conversatorio. Y entonces hay un caso muy particular que ocurrió en Estados Unidos, sobre todo, y que tiene que ver más bien con el asunto de la fatiga y el médico. Okay. Nosotros en la especialidad existe la residencia médica. Existe el R1 hasta el R5, el R4, dependiendo. En este caso en particular se trata de una joven de 18 años que murió en un hospital en Nueva York por una combinación fatal de medicamentos. Y su muerte se atribuyó a la fatiga extrema y de la supervisión insuficiente de los médicos residentes. Es decir, que eso ocasionó, esa fatiga extrema con que esos médicos se eran sometidos, pues ocasionó esta condición, lo que llevó al caso siguiente, a un caso legal que hace la familia, demanda al hospital y al personal médico. Aunque no hubo condenas penales, el caso llevó a reformas en la formación médica, limitando las horas de trabajo de los residentes. O sea, fíjate que quiero subrayar sobre ese particular, porque tocaste el punto. Sí, el protocolo. Existe un protocolo. Es el protocolo. Existe un protocolo de salud donde los médicos no pueden hacer más de 3 operaciones al día. Muchas veces esos médicos, por los recursos, pueden operar 5, 6, 7 personas, y ya la capacidad
de fuerza, Sí, de, físicamente, de conocimiento y técnica que tiene ese médico, ya va disminuyendo. No solamente pasa a nivel privado, a nivel público también te pone una cantidad de pacientes exuberante y entonces tú te ves compelido, tú sabes, te gastas, existe lo que se llama el fenómeno de burnout, que te quemas. Literalmente hablando, una palabra en inglés, pero literalmente hablando es que te agotas y hay un momento donde ya decía alguien, uno no ve el paciente, ya el paciente te está viendo a ti. Exacto. Y otra cosa, doctor, otra cosa que es bueno tener en cuenta, que muchos de los médicos, de los galenos, de enfermeras, tienen 1 y 2 trabajos. Trabajan mucho aquí en este hospital y luego de ese hospital van a otro hospital y entonces están agotados. Ya, Y son correcto. humanos como quiera. Es correcto. También muy importante. Señores, el tema está demasiado interesante, pero ustedes saben que en televisión el tiempo vuela. Es así. Vamos a comprometer al doctor Juan José Pérez a que nos visite con más frecuencia, Yo te hermano. agradezco inmensamente. Y al porque licenciado Ángel de los Santos tú eres también. familia mía. Pero Ya. claro, hermano. Ponte el apellido Pérez ya. De verdad que gracias por Un estar placer, con mi nosotros, hermano. José. Un placer, Licenciado un Ángel. Mire, magistral su manejo aquí, De verdad que sí, lo felicito. Señores, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecer a ese público, como siempre, que Una nos cátedra apoya. aquí, una cátedra, Dios, Sí, doctor. señor. Doctores, perdón. Y quisiéramos Gracias. contar de nuevo mañana con su audiencia. Así que vamos a pedir bendiciones para todos. Amén. Y hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.